y gracias a Dios por lo que estamos celebrando. Y qué hermoso es cuando Dios nos revela a través de su palabra las cosas que hoy el mundo celebra de una manera diferente. Yo le llamaba a esta, aparte de muchas, hay muchas distorsiones, muchos velos, muchas cosas que están velando y que están distorsionando una verdad que es gloriosa, una verdad que es maravillosa. Y yo le llamo mitomanía y estaba buscando el significado de esa palabra. Precisamente es cuando se distorsiona una realidad, cuando se empiezan a generar fábulas, cosas que no constatan, y la Navidad está rodeada de esas cosas porque el propósito del enemigo es que la gente no vea, no discierna, no entienda qué fue lo que Jesús vino a hacer hace más de 2000 años. Así es que yo quiero partir de una cita bíblica que es Mateo 2, y los evangelios, ¿verdad? Excepto Marcos, nos hablan del nacimiento de Jesús. Marcos se enfoca directamente a lo que Jesús vino a hacer, va directo al grano, por decirlo así, pero tanto Mateo, Lucas y Juan nos dan una introducción y nos empiezan a hacer ver que el nacimiento de Jesús le preceden muchas cosas. No solamente fue que él nació de una virgen como estaba profetizado 700 años antes, sino habla de la preexistencia. ¿Quién era ese ser antes de tomar forma humana? Y hoy tú lo sabemos porque Dios nos dio esa revelación y porque pudimos entender que ese ser que venía, había Dios prometido que un rey iba a venir. En aquellos contextos y entornos, hoy el tema de la monarquía o de un rey, ¿verdad? Se nos hace ya muy lejano o tal vez ya disfuncional, pero la verdad es que el mundo necesita un guiador. La verdad es que el mundo necesita a alguien que trace un camino, una ruta para que la gente tenga esperanza. Hoy no se está hablando de un rey, pero hoy el mundo está buscando un líder que dirija este mundo. Hoy los mismos presidentes, los mismos representantes de las Naciones Unidas están diciendo, necesitamos un nuevo orden mundial y necesitamos un líder que nos guíe. Porque en la humanidad hay una necesidad de encontrar a un ser así. Y Dios nos estaba prometiendo y nos estaba anunciando que iba a venir un rey diferente a cualquier tipo de rey que ha gobernado en esta tierra, con cualidades totalmente distintas, con propósitos distintos, no solamente traer bienestar material o un gobierno de paz, hablando en cuestión de institucionalidad, sino él, Dios anunciaba a un rey que iba a tocar lo profundo del corazón del hombre, que iba a tocar, iba a gobernar desde lo profundo del corazón del hombre y la necesidad profunda del ser humano de ese rey. Y quiero empezar con Mateo 2, desde el verso 1, cómo introduce. Mateo se encarga de evidenciar a través de su evangelio que Jesús es justamente que Jesús es el rey esperado, el rey anunciado para los judíos. Los judíos sabían perfectamente ese rey prometido. Ellos entendían y tenían una revelación de que iba a venir ese rey. Y ellos habían tenido un, un modelo que fue el rey David. Un rey que vino a establecer cosas de parte de Dios. Un rey conforme al corazón de Dios. Un rey que vino a vencer a los enemigos del pueblo de Israel, pero un rey que vino a conectar al pueblo con una adoración genuina a ese Dios. De las cosas significativas del rey David, podemos ver que él venció a todos los enemigos, a todos los que impedían y que querían impedir que el pueblo de Israel se levantara como una nación. Pero una de las cosas maravillosas del rey David es que tuvo una revelación divina del cielo de cómo conectar al pueblo en adoración con ese rey. Y el rey que había sido prometido, el rey que había sido prometido en lo futuro, tenía cualidades superiores a las de David. David, de hecho, fue una especie de prototipo o de tipología de lo que ese rey iba a hacer cuando naciera.
El choque contra los que tuvieron los estudiosos judíos o los fariseos era que ellos esperaban, y a la fecha es la misma visión, la interpretación que tuvieron los judíos de ese rey, es de que ese rey iba a establecer una paz, que iba a establecer un gobierno, y por eso ellos rechazaron a Jesús, porque ellos no vieron que Jesús cambiara físico y que estableciera un gobierno nuevo. Pero como Jesús lo dijo y lo enseñó, el reino de los cielos ya está, se ha acercado. Y el reino de los cielos se tiene que establecer en nuestros corazones, en lo profundo, donde ningún ser humano puede llegar. Este rey había sido anunciado que iba a llegar a cambiar y transformar la vida de miles y de millones de personas, que iban a ver una gran luz en medio de sus tinieblas, en medio de su oscuridad, en medio de sus problemas, en medio de sus desgracias, en medio de su dolor, en medio de sus debilidades. Un rey se iba a levantar para restaurar la situación del hombre que tuvo desde que le falló a Dios. Y me bendice la historia de estos tres hombres. Bueno, estos hombres que no dice la Biblia que eran tres. Estoy hablando de los sabios o los magos, que tampoco eran reyes y tampoco eran magos y tampoco eran tres. La Biblia no nos da esos detalles, pero la Biblia nos da los detalles que necesitamos saber. Eran hombres que querían tener un encuentro real con ese rey. Y quiero empezar cuando Jesús, dice Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, en otra traducción es sabios. Y la palabra adecuada o correcta, porque nosotros en nuestra forma de interpretar o de ver los conceptos, pensamos en un mago y nos estamos imaginando un montón de cosas, ¿no? Pero la Biblia dice eran sabios. Era gente que estaba aguardando un acontecimiento. Y algunos estudiosos bíblicos dicen que estas personas venían de Babilonia, de la escuela profética que Daniel había establecido ahí. Daniel fue una persona que Dios usó poderosamente. De hecho, en los capítulos 7, 8, 9 de David se menciona la revelación de los gobiernos futuros del mundo, pero se revela como un hijo de hombre que venía del cielo. Se le ha dado un poder, un dominio que iba a ser eterno, y que esos reinos establecidos iban a caer bajo sus pies, y que esa gloria que él traía era una gloria que venía del cielo. Por eso Jesús, cuando él empieza a predicar, se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, y está haciendo referencia a la profecía de Daniel, al que Dios iba a enviar. Por eso los fariseos entendían cuando Jesús decía: el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, el Hijo del Hombre tiene autoridad para sanar, el Hijo del Hombre tiene potestad sobre principados, sobre potestades, porque le echaba fuera demonios y a la gente la hacía libre. Y entonces Jesús estaba cumpliendo en su ministerio la libertad que había sido anunciada para las personas que iban a tener un encuentro con ese rey. Y esta es la historia de estos sabios. Ellos llegan a Jerusalén y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y esto es algo que debemos subrayar. Ellos están buscando ¿a quién? Diga conmigo: a un rey. Ellos están buscando ¿a quién? A un rey, pero no cualquier rey. Ellos no están buscando cualquier rey, porque en el tiempo de ellos tal vez había reyes que tal vez tenían, hablando en lo físico, en lo visual, en lo externo, había reinos con mayor gloria, había reinos con mayor realeza, con mayor magnificencia, tal vez, como era el mismo rey Herodes. Y ellos están buscando a no cualquier rey, sino al rey que ellos habían estudiado, que ellos habían meditado, al rey que las escrituras y las profecías bíblicas revelaban. Ese rey que iba a cambiar
la condición de la humanidad que iba a cambiar, y tú hoy somos parte de ese cambio. Hoy tú ya nacimos después de que esta historia ha sido transformadora en el mundo. Pero quiero que te sitúes un momento. Imagínate un momento que tú estás en esa época. Imagínate en un momento que tú estás ahí. Estos hombres decidieron caminar más de 1000 kilómetros, no importando si pasaban por desiertos, que lo hicieron, no importando si pasaban por tormentas o por situaciones difíciles, que posiblemente lo hicieron. No era un viaje cómodo, era un viaje arriesgado, era un viaje, una travesía. Pero ellos estaban resueltos a conocer a un rey que había sido prometido. Yo lo he predicado muchas veces. Muchos de los problemas que el ser humano tiene para no tener un encuentro real con Dios es porque no ha entendido quién es Jesús y quién es Él. Y son dos principios fundamentales en la Biblia. Para que tú puedas tener una experiencia real con Dios, necesitas entender claramente, o que te sea revelado, quién es ese rey, quién es Jesús. Pero también que tú puedas reconocer quién eres tú. Mucha gente dice, no, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Y entonces, cuando tú te posicionas o dices cosas así, estás diciendo, en otras palabras, yo no necesito a alguien que sea un mediador por mí. Yo no necesito a alguien que me conecte con algo que pienso no necesito. Y sabes una cosa, tú y yo estábamos totalmente, como dice la Escritura, ajenos al amor, a las bendiciones, a la misericordia, al favor de un Dios que anhelaba derramarlo sobre nosotros, pero que había algo que nos impide. Y Dios, siendo un Dios santo, no puede ver el pecado. Dios, siendo un Dios santo, no podía reconciliarnos solamente por una decisión de él. Te voy a hacer limpio. Él tenía el pecado tiene que pagarse. El pecado tiene que pagar ese precio. Dios es un Dios misericordioso, pero tampoco puede dejar de ser justo. Y la justicia de Dios tenía que establecerse ¿verdad? Sin violar su misericordia, y viceversa. La misericordia de Dios tenía que derramarse sin anular su justicia. Esa es la razón por la que Cristo subió a una cruz. Esa es la razón por la que Cristo tomó nuestros pecados. Esa fue la razón por la que Dios abandonó a su Hijo en ese momento, porque estaba cargando el pecado y la maldad de todos. Por esa razón que Jesús dijo en aquel entonces, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque había una justicia que se tenía que cumplir. Así es que ese Dios santo quería reconciliar, anhelaba en su corazón que el hombre experimentara el diseño, el propósito original por el cual fuimos creados. Y esa es la razón por qué se nos anunció un rey. Y esa es la razón por qué estos sabios, escucha bien, estos sabios decidieron emprender un viaje. Ahora, en esta vida, en esta tierra, tú y yo estamos emprendiendo un viaje. Y ese viaje es para conocer a Jesús. Tal vez muchos de ustedes, muchos de nosotros, ya hemos tenido un encuentro con Jesús, hemos entendido este principio, pero hay personas que tal vez hoy vienen por primera vez, o hoy van a comprender que necesitas encontrarte con ese verdadero rey para que tu vida sea transformada. Y los que estamos aquí, los que ya conocemos de Jesús, necesitamos seguir fortaleciéndonos, seguir afirmando nuestra fe. Necesitamos seguir llenándonos de lo que ese rey emana. Como hace un rato lo cantamos, Él no está muerto. Él murió, pero no está muerto. Él dio su vida por nosotros, pero no está muerto. Él está vivo. Y si Él está vivo, hay algo que Él quiere que experimentemos de Él. Si Él está vivo, es algo que Él quiere atraernos cada momento para que le conozcamos más. Tú y yo somos como esos sabios que necesitamos ser determinados y venir y acercarnos y venir delante de la iglesia. Por eso me da mucho gusto que la iglesia esté llena, que estemos celebrando, que estemos cantando cantos de adoración, de celebración, porque Él es el verdadero rey,
Porque Él vino a darnos esperanza, Él vino a darnos vida, Él vino a darnos gozo. Y Él quiere que ese gozo lo tengas en todo momento, aún en momentos difíciles. Momentos difíciles, aún de pérdida, pero que tú tengas un gozo profundo de decir, ¿sabes qué? Dios es mi Señor. En lo personal, hace 2 días falleció un tío muy querido. De hecho, hoy estuve compartiendo en el velorio, hoy lo sepultan. Lo maravilloso de esta historia es que él fue uno de los que se entregó a Jesús desde muy joven. Y desde que yo tengo uso de razón, él siempre adoraba a Dios. Y me bendice saber que a pesar de que él tenía una enfermedad que lo aquejó durante toda su vida y lo azotó durante toda su vida, él siempre se tomó de Dios, se agarró de Dios. Y en sus últimos momentos de su muerte, él estaba cantando alabanzas a Dios y él decía, estoy feliz. Y momentos difíciles en tu vida, como este o cualquier otro, qué maravilloso es saber que hay un Dios que tiene promesas de vida para nosotros. Qué maravilloso saber que Él vino a resolver los problemas que el hombre jamás hubiera podido resolver por sí mismo. Él nos prometió perdonarnos de todo pecado. Él nos prometió vencer a nuestros enemigos para que ese enemigo no nos pudiera subyugar, sino que pudiéramos realizar nuestras vidas. Jesús vino a decirnos que aunque la muerte es una realidad en el ser humano por causa del pecado y como consecuencia de ella, Él vino a decir que habrá una resurrección y que los muertos que creen en Jesús se levantarán y serán vencedores. Y Él vino a decir que su gobierno inició, pero todavía no se ha establecido a la plenitud que Él ha dicho que va a ser. Él va a restaurar todas las cosas. Él nos anuncia que va a haber un caos en esta tierra, que las cosas se van a poner difíciles, pero que en el momento más difícil Él va a regenerar, a recrear todas las cosas. Hará descender una ciudad del cielo y vendrá y traerá su gloria y vendrá Él con poder y su pueblo le podrá cara a cara y su pueblo podrá habitar para siempre con Él y habrá tiempos de bendición, de gozo eterno, gozo perpetuo. Él dice que en ese reino no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor y que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. ¿No te da gozo saber de lo que Él hace? Ese rey decidió venir. Ese es el rey que estaban buscando estos sabios. Y las manifestaciones que vemos en esta historia no son manifestaciones pequeñas, sencillas. Hablan de la realeza que Jesús merece y que Él tenía. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Hasta el día de hoy no se han explicado qué tipo de manifestación cósmica ocurrió en el universo, pero Dios estaba anunciando que la llegada de Jesús a este mundo no era una llegada, no era algo pequeño, era algo que era digno de que el universo lo pudiera observar. Todavía no se sabe y los teólogos, los estudiosos no pueden explicar cómo es que una estrella movía su luz o se movía. Cómo es que una estrella podía ser un testimonio de que apuntaba hacia una persona en específico. Lo maravilloso fue esto. Hemos visto su estrella en el oriente y venimos. El propósito aquí se revela. ¿Cuál era el motivo de los sabios de Oriente encontrarse con Jesús? Dice la Escritura, hemos venido a adorarte. Eso es algo que tú y yo nunca debemos olvidar. Eso es algo que tú y yo nunca debemos olvidar, ni mucho menos en celebraciones especiales como esta. Venimos a adorar a Jesús. Tú y yo sabemos que el propósito de la Navidad no es ni los venaditos que tenemos aquí, ni el muñequito de nieve que tenemos allá, ni el arbolito, ni la cena, ni los regalos o el intercambio de regalos. Eso es bueno que lo hagas. Hoy la iglesia cristiana se ha
como que se han encontrado o enfrentado en algunas cosas totalmente, se ha ido a extremos. A veces decimos, eso es pecado y eso es totalmente malo. Y sabes, no debemos de perder de vista que el acontecimiento, más allá de una fecha, es que tú y yo somos como esos tres sabios, o si es que fueron tres. Por eso qué bueno que la Biblia no da ni nombres ni número, porque ahí yo quiero que seas tú el que pongas tu nombre. Tú eres y soy yo el que venimos a qué. Hemos venido a qué, a adorarle. Y eso es lo que hacemos los domingos cuando nos reunimos. Es lo que hacemos en fechas especiales como esta. Hemos venido a adorarle. Y sabes, tuvieron ellos oposición, distracción o la oportunidad de que fueran desenfocados, como hoy el mundo trata de desenfocarte. Hoy el mundo trata de decir que la vida depende, aquí todo, Jesús mismo enseñó, la vida del hombre no depende de la abundancia de bienes que posee. Jesús enseñó principios que eran eternos. Jesús vino a darnos luz de que la vida, nuestra plenitud y nuestra vida no está en esta tierra. Así es que evítate cuando te dicen disfruta tu juventud. Vive la vida porque nomás es una. Al fin que todos vamos a llegar allá. Y son cosas que Jesús vino a decir, a ver, espérame. Tú estás aquí con un propósito. Y el propósito es conocer a Dios de una manera real. Los sabios de Oriente no se conformaron con información, no se conformaron con leer las escrituras nada más y saber que iba a venir un rey. Ellos tenían que conocerle. Por eso es importante, Jesús enseñó a los fariseos en Juan 5:39, un versículo que usamos a veces en un sentido diferente a lo que realmente fue usado. Pero Jesús dijo, ¿verdad? Escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero Jesús dijo, pero ustedes no se han querido acercar a mí. Imagínense a los sabios de Oriente que tenían toda esta información, que vieron la estrella desde lejos y que dijeron, qué padre, gracias a Dios porque ya nació el rey. Ellos tomaron la decisión inquebrantable de viajar 1000 kilómetros, más de 1000 kilómetros, de no importar a dónde sea, pero ellos iban a llegar para conocerle. Y cuando llegan, lo primero que buscaron es el lugar donde posiblemente había estado, el palacio. Pero justo ahí Dios les da dirección. Y el palacio de Herodes, cuando Herodes, ¿se puede imaginar cómo los pudo haber recibido Herodes? La Biblia dice que cuando llegaron, todo Jerusalén se conmovió, se conmocionó. O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué vienen estos hombres? ¿Por qué vienen nuestros hombres a preguntar sobre algo que nosotros creemos y sabemos? ¿Por qué querían conocerle y querían adorarle? Qué importante es que tú no te quedes solamente con un conocimiento intelectual de Dios, sino que tú experimentes a Dios. Y qué importante es que tú y yo no dejemos de hacer el propósito por el cual ellos decidieron ir hasta ese lugar a adorarle. Entonces, el palacio de Herodes también tiene un símbolo, porque ellos llegaron ahí. Voy a leer la historia, voy a continuar. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y Herodes convocó a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Es decir, Herodes sabía de esto, sabía de estas promesas, sabía de un rey que iba a venir, de un Mesías, de un enviado, de un ungido de Dios. Y ellos le dijeron, él tiene que nacer. ¿En dónde? En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá ¿qué? Un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Promesas como estas, escucha bien, están llenas las palabras proféticas antes de que Cristo naciera, diciendo qué cualidades. ¿Se acuerda usted, Isaías? Y será llamado ¿qué? Admirable, consejero,
príncipe de paz, Dios fuerte. Y lo dilatado de su imperio, ¿qué? No tendrá fin. Qué poderosas palabras. Qué poderosas palabras. Y entonces Herodes, qué curioso, un hombre que sabía de esto, pero cuando empezó a ver que esto era una realidad, empezó a ser confrontado. Y él tomó la decisión. Él tenía la decisión de ir y adorarle o de estar en su mismo estatus. Y usted sabe la historia. ¿Qué hizo Herodes? Quiso tener su forma de vida, su estilo de vida. Quiso tener sus posesiones, quiso tener su fama, quiso tener su posición sobre los demás. No quiso renunciar a nada. Y hay dos grandes enseñanzas entre estos sabios que muchos dicen que eran reyes, que la Biblia no lo consta, pero sí la Biblia consta que hay un hombre llamado Herodes que era rey. Y ese rey no quiso renunciar absolutamente a nada, porque no le interesó, que tal vez no comprendió que no se trataba de una vida en esta tierra, sino se trataba realmente de una vida futura, más allá de una vida en esta tierra. Y los sabios sí lo sabían. Ahora, el palacio de Herodes, ¿se imagina usted cómo lo recibió Herodes a ellos? ¿Se imagina usted cómo los atendió a ellos? Entonces dice el verso 7, entonces Herodes, llamando ¿qué? En secreto a los magos, indagó de ellos ¿qué? ¿Por qué en secreto? Porque a veces él no tenía ninguna intención. Tal vez con la gente, con el pueblo que gobernaba, decía, wow, la promesa ya vi, la están anunciando. Pero no estaba dispuesto a ceder, a dejar su posición para dejar a Cristo reinar, a Jesús reinar en su vida. Llama en secreto a los sabios, indaga de ellos diligentemente el tiempo de ¿qué? De la aparición de la estrella. Es por esa razón que Herodes no quiere fallar y decide ir y matar a todos los niños menores de 2 años. Él amplía el margen porque dice, no quiero que se me vayan. La Biblia, la historia nos narra que hubo una gran matanza de niños. Cómo el egoísmo, cómo el pensar en tu propia vida te lleva a tomar decisiones que están lejos de los propósitos y de la voluntad de Dios. Y a veces así nos encontramos nosotros. El enemigo usa el palacio de Herodes como lo usó para retener ahí a los reyes o a los sabios de Oriente, pero ellos ya habían llegado a Jerusalén. Tal vez dijeron, aquí está, llegamos al palacio, aquí está. Ya nos recibieron, ya hicimos lo que teníamos que hacer. No, ellos tenían que encontrarse verdaderamente con Jesús. Ellos estaban determinados a adorar a Jesús. ¿Qué cosas son las que te están queriendo quitar la oportunidad de adorar a Jesús? A ellos, imagínate el palacio, los recibieron tal vez con un gran banquete, con fiestas, como se recibían a las grandes personalidades. El mundo te ofrece muchas cosas, ¿sabes? El mundo te ofrece muchas cosas porque el propósito del mundo es que no te encuentres. El sistema de este mundo está enfocado a que no te encuentres verdaderamente con Jesús. Porque si te encuentras con Jesús, tu vida va a tener un cambio de propósito, de destino, de entendimiento. Así es que continúa el pasaje y dice, enviándolos a Belén, dijo, vayan allá, averigüen con qué, con diligencia acerca del niño, y cuando lo hayan, ¿qué? Hacérmelo saber para que también vaya yo, ¿qué? Qué impresionante, porque Herodes sabía y entendió el propósito, pero no lo hizo. Muchos aquí saben y la gente sabe que Jesús es el Salvador, pero qué triste es que sepan que Él es un Salvador y no lo hagan el Salvador de su alma. Qué triste es que no experimenten la salvación que ese Salvador vino a traer. No experimenten la redención, el perdón, la vida abundante, la vida eterna que ese Rey vino a traer. Por eso, si hoy tú vienes por primera vez o no le has entregado tu vida a Jesús, yo te animo a que hoy no seas un Herodes, que sepas qué hacer, pero decidas no hacerlo. Yo hoy te animo a que seas
una persona de convicciones, de resolución, como estos sabios de Oriente, que no les importó el precio, que no les importó cuánto iban a gastar, que no les importó cuánto iban a sacrificar, que no importó lo que se iban a enfrentar. Ellos tenían que conocer a Jesús de una manera real, de una manera palpable. Tú no puedes estar en una religión, en una denominación, en una iglesia, solamente asistiendo sin conocer verdaderamente a Jesús. Tienes que conocer a Jesús y tienes que experimentar lo maravilloso que es adorarle. ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado la bendición de adorar a ese Rey de manera personal? ¿Podrías levantar tu mano? Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, porque hay un pueblo aquí entonces. Hay un pueblo que está dando testimonio que ese Rey es verdadero, que ese Rey vino a reconciliarnos, que ese Rey es un Rey de gloria. Amén. Ellos habiendo oído al Rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Esto es lo que no se explican los estudiosos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo que iba delante de ellos, guiándolos? Si las estrellas no se mueven, ¿cómo es que era su luz? ¿Qué sucedió? Inexplicable, pero real. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando, ¿qué? Se detuvo donde estaba ¿quién? El niño. Y a ver la estrella, se regocijaron ¿qué? Con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, ¿qué hicieron? Le adoraron. Adoraron a Jesús y le ofrecieron presentes. Hoy en día mucha gente lo que primero que dice de estos sabios de Oriente o de los famosos Reyes Magos, lo primero que piensan todos es que los regalos. Y todos esperamos los regalos, ¿verdad? Y los niños son los primeros. Y hay una verdad que no voy a decir porque no es mi responsabilidad. Pero vuelvo al tema de la mitomanía. ¿Qué es mitomanía? Llenar de fábula, de cosas que no son ciertas, una historia real. Y a veces a nuestros hijos no les estamos diciendo el propósito profundo de esto. Y necesitamos llevarlos a Jesús también. Yo daba un estudio parecido a esto con toda la escuela Jokma en la semana pasada. Y yo les decía a los niños, les explicaba, no se preocupen papás, no les dije nada que eres tú el que se lo tiene que decir. Lo que les dije es que Cristo es el verdadero propósito de nuestra adoración. Y les daba esta historia y les decía, abran, cuenten la historia en sus casas. No podemos celebrar como la mayoría, que nada más celebran y ya, y pasan un día hermoso y bonito. Tenemos que convertir esa cena en un acto de adoración. Tenemos que convertir esa cena en un acto de gratitud y de adoración a Dios. Y qué bueno que convives, qué bueno que invitas a tus familiares, amigos. Eso es bueno, pero es maravilloso que tú de ese acto hagas algo de adoración y que seas como esos sabios de Oriente que cuando se entraron a la casa, se postraron y adoraron a Jesús, exaltaron a Jesús. Más allá de los presentes que traían, que eran simbólicos y proféticos, porque ellos estudiaban las profecías, más allá de esos regalos que presentaron, ellos derramaron su corazón ante Jesús. Y qué hermoso es que hoy lo hicimos en medio de la alabanza. Me gocé porque la vi y pude percibir la iglesia contenta, regocijándose en nuestro Señor Jesucristo. Y me impresionó ver a las niñas de danza también, al ministerio de danza que estaban celebrando, y me bendijo mucho la celebración, lo que estamos haciendo, los cantos que se escogieron, porque a eso hemos venido a adorarle. Y termino, cuando ellos adoraron, dice, ellos postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes.
Y hay tesoros que estos presentes son simbólicos. Usted sabe, el oro representa realeza, hablaba de la realeza de Jesús. El oro representa pureza, de la pureza de Jesús. El incienso representa la adoración que Jesús era digno de recibir. Y la mirra representa el sufrimiento que Jesús iba a tener durante el trayecto de su vida hasta subir a esa cruz y hasta volver a levantarse de entre los muertos. Pero también la Biblia nos enseña, y porque dice que abrieron sus tesoros. Y sabes, tú y yo tenemos tesoros que entregarle a Jesús. Y también tenemos que entregarle oro. No te preocupes, no estoy hablando de manera económica. Estoy hablando de la pureza que tú y yo somos llamados a entregarle a Jesús. Somos creados para su gloria, dice la Biblia. La Biblia dice que somos vasos de honra para Él. Y la Biblia dice que estamos diseñados para ser hechos de oro. Y el oro significa pureza. Significa que somos reyes y sacerdotes de Jesús. Y la pureza nos implica o nos lleva a que nosotros nos examinemos y continuamente estemos enderezando ¿qué? Nuestros caminos, nuestros pasos. El oro es maravilloso cuando se expone puro. De hecho, Dios, cuando diseña el tabernáculo o cuando le da las instrucciones a David del templo, requiere oro puro, oro purificado, oro que lo único que hace es reflejar. Y en el caso del templo reflejaba la gloria de Dios. Y tú y yo somos ese templo de Dios. Somos oro. Pero la responsabilidad en ti, en mí, es que ese oro no lo podemos presentar ¿qué? Sin estar ¿qué? Purificado. Lo tenemos que presentar como es. Por eso tú y yo venimos y buscamos de Dios y nos estamos limpiando continuamente. Por eso la Biblia dice, el que esté limpio, límpiese más. Porque si somos vasos de honra, vasos limpios, seremos instrumentos agradables para el Dios que nos ha llamado. Y los vasos de honra, la cualidad era que tenían un diseño perfecto, específico, pero también su constitución era oro puro. Tú eres un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Tú has sido presentado y has sido tomado por Dios para ser un instrumento de oro. También dentro de nuestros oros, dentro de nuestros tesoros está el incienso, ¿verdad? No te quiero ver dentro de 8 días trayendo tu incienso y aquí te poniéndolo. No me refiero a ese. Sino lo que representa el incienso, ¿qué es? Adoración. Que tú traes, ¿qué? Adoración. La adoración que Él merece. Él es el propósito, Él es el motivo de nuestras reuniones, de nuestra adoración. Y sabes, como lo cantaban hace un rato en el canto los jóvenes, es un fuego que arde dentro de nosotros. Es un fuego que arde cuando adoramos, cuando estamos en la presencia de Dios. Es un hambre que se despierta por estar con Él, llenándonos de Él, y que eso nunca se puede y se debe de apagar en nuestras vidas. El incienso se consumía, se apagaba y dejaba de ser. Pero creo que tú y yo podemos sacar de nuestro tesoro un incienso continuo, y todo depende de lo que de tu corazón, de tu entrega, de que tú vengas cada domingo, no para cubrir un domingo más, sino porque quieres y anhelas un encuentro real con su presencia. Amén. Y mirra, que ya vimos su significado, es que tú estés dispuesto a no importa lo que pueda ocurrir. ¿Sabes? Estos sabios de Oriente, la Biblia dice que ellos por sueños fueron avisados y Dios les dijo, no regresen con Herodes, váyanse por otro camino. ¿Saben a lo que se expusieron? ¿Saben a qué se expusieron ellos? A que fueran matados, perseguidos. Sin embargo, tomaron el reto de sufrir porque ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y en nuestra vida cristiana, en nuestra vida que desarrollamos, estamos en un viaje donde nos encontraremos como Dios lo ha prometido, cara a cara con Él cuando las cosas se cumplan. Pero en este trayecto puede haber adversidades. Pero sabes, si tú y yo estamos dispuestos a llevar la mirra, que significa sufrimiento, pero ese sufrimiento no puede ahogar tu adoración, ni tu pureza, ni tu amor por Dios.
pero sabes que es parte del proceso. El sufrimiento es parte del proceso, la adversidad. Y si tú decides presentarle aún a Dios tu dolor, tus adversidades, tus sufrimientos, eso también es un acto de adoración delante de Dios. Amén. Así es que gracias a Dios porque podemos comprender el significado profundo de por qué o para qué, o lo que significa que Jesús nació. Jesús nació y se cumplió la promesa. Jesús nació y Dios a partir de ese momento estaba diciendo buena voluntad para con los hombres. Y quiero terminar con un pasaje en Lucas también, capítulo 2. Y voy a pedir al equipo de alabanza que pueda pasar con la canción que les solicité, por favor. Y es la historia que todos conocemos en las pastorelas, ¿verdad? De hecho, por eso le llamamos así. ¿Y cuáles son las pastorelas? La manifestación angelical a los pastores que están en Belén y que les anunciaron el nacimiento de Jesús. Y esto es maravilloso. Había pastores en la misma región, dice Lucas 2, verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínense que usted y yo somos esos pastores. Imagínense que en medio de nosotros viene un ángel con tal poder, con tal autoridad, con tal gloria, que un resplandor cubre todo. Y que ellos obviamente ante esa manifestación dicen, vimos la gloria de Dios y no podemos seguir vivos, porque la Biblia dice eso. Pero se les presenta el ángel del Señor y les dice, no teman, porque les doy nuevas de gran gozo. Eso es algo que no podemos olvidar nosotros, amados. Aunque las cosas se pongan más difíciles, nosotros tenemos nuevas de gran gozo. Gozo. El gozo de Dios, porque su propósito se estaba cumpliendo. Un gozo no solamente para uno, sino gozo para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿quién? Dice aquí, un Salvador que es Cristo el Señor. 3 cosas gloriosas que definen a Jesús. 1, Salvador, el que nos rescata de nuestra condición, el que nos rescata de condenación, el que nos rescata de nuestros pecados, el que nos rescata de nuestros fracasos, el que nos rescata de tantas injusticias, tantas heridas, tantas cosas que sufrimos y padecemos. El que nos pone en una condición, en una situación de privilegio, de misericordia, de gracia. Eso es lo que significa Jesús. Yeshua significa Salvador. Y Él es el ungido de Dios y Él es el Rey de todo. La palabra Señor significa el que domina, el que gobierna todo, el que tiene potestad sobre todo. Y ese es Jesús. Y entonces, después de que este ángel da estas palabras que son poderosas, son revelaciones poderosas y profundas, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Y qué hacían todos? Alababan a Dios y decían, gloria a Dios. Todo esto, imagínense, un mensaje angelical, pero que venía del corazón de Dios. Es una revelación. Gloria a Dios en las alturas. ¿Y en tierra qué? Paz. Buena voluntad para los hombres. Y la palabra paz es la palabra hebrea shalom, que significa que el propósito de Dios se cumple en ti. Es decir, que Dios está diciendo, mi propósito se está cumpliendo en ti. Y yo tengo buena voluntad. Quiere decir que Dios estaba determinado a hacer algo bueno contigo y conmigo. Y Dios no es un Dios que cambia, que mengua o que en Él hay sombra de variación. Es decir, no cambia de opinión.
Él desde un principio dice, mi voluntad va a ser buena contigo y nunca va a cambiar eso. ¿Eso no te da gozo? Que a pesar de tus fallas, mis fallas, tus fracasos, mis fracasos, tus heridas, mis heridas, tus sufrimientos, mis sufrimientos, las injusticias que tú y yo vivimos, hay una buena voluntad sobre ti y hay un propósito que se va a cumplir en tu vida, porque Dios decidió revelar a su Hijo en ti. Ponte de pie un momento. Y yo quiero hacer una oración muy especial. Sigan con la musiquita así abajo. Gracias. Algunos ya han hecho esta oración. Por eso no la hacen todos. La mayoría tal vez ya hizo esta oración. Pero tal vez tú vienes hoy y no le has entregado tu vida realmente a Jesús. ¿Qué ocurre? ¿Qué enseña la Biblia? Que cuando tú le abres tu corazón, cuando tú le entregas tu vida a Jesús, Él viene a ti, dice su palabra, por misericordia, por gracia. Él viene a ti y viene a tu corazón. Y Él, todo lo que hay en tu corazón lo empieza a transformar. Algo que la Biblia nos adelanta y nos dice, porque Él es el que examina el corazón. Dios examina y conoce nuestro corazón. Y dice, nuestro corazón es perverso, está lleno de pecado. Pero Él dice, yo vengo y lo hago nuevo. Yo vengo y lo transformo y lo limpio. Y eso es lo maravilloso. ¿Y qué es tu corazón? Tu ser interior. Tu ser interior que no puede ser limpiado con nada más que con obra de la sangre que Él derramó en la cruz. Él tiene poder para limpiarnos, para transformarnos. Y Él tiene el poder para venir y hacer morada dentro de ti. Porque Él te ha llamado su templo. Pero es necesario que tú lo invites. Por eso en esta oración que le llamamos la oración de fe o la oración del pecador. ¿Qué es esta oración? Es cuando una persona reconoce su condición y reconoce quién es Él. Y cuando Él declara que Él es Rey y Salvador. Y cuando Él viene y se humilla y dice, perdóname porque yo te he pecado, te he fallado y yo te necesito. Entonces ahí algo maravilloso ocurre. Él viene a tu corazón y entra en Él. Pero Él no va a venir si tú no te entregas a Él. Él no va a venir si no le abres las puertas de tu corazón. Por eso Jesús dijo, arrepiéntanse. Es un mensaje para todos nosotros. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué es arrepentimiento? Escucha bien. La definición en la Biblia de arrepentimiento es volverse a Dios con una decisión inquebrantable para recibir de Él su perdón, su favor y su gracia, y para entregarle tu vida a Él, para que Él haga todo nuevo. Hay una promesa en Dios y dice, pondré un corazón nuevo en Él, pondré un espíritu nuevo en Él y pondré mi espíritu sobre de Él. Y eso es cuando tú vienes a Jesús. Yo quiero hacer un llamado. Y yo sé que en esta mañana, yo sé que Dios te ha estado tocando. Y quiero guiarte en esta oración. Y quiero pedir que la iglesia me apoye. Yo sé que muchos de la iglesia ya hicieron esta oración, pero una vez más te invito a que lo hagamos y podamos apoyar a las personas que hoy van a hacer su decisión. ¿Qué requisitos se necesita? Que tú reconozcas a Dios, que tú te quebrantes con Dios, que tú le digas, Señor, te necesito. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos un momento y te voy a guiar en esta oración. Te voy a pedir que repitas esta oración conmigo y hazla de todo tu corazón. Dile estas palabras a Jesús. Señor Jesús, gracias por darme este tiempo tan especial. Gracias por hoy permitirme tener un encuentro contigo. Yo me presento ante ti reconociendo que te necesito profundamente. Reconozco mi condición espiritual y sé que te he fallado.
Sé que estoy sucio y necesito ser limpiado. Sé que hay pecado en mí y hoy te pido perdón por cada uno de ellos. Me presento ante ti reconociendo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Salvador, que tú eres el Rey eterno, que tomaste forma humana siendo Dios para morir por mis pecados en una cruz. Y yo creo que en esa cruz llevaste todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y creo que moriste para reconciliarme con el Padre. Yo te doy gracias por ese sacrificio de amor. Y yo te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres en él y que me hagas nuevo. Necesito de ti, Señor. Dame un corazón nuevo. Hazme nacer de nuevo en ti. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame el regalo de la vida eterna y el regalo de la salvación. Porque hoy te confieso como mi Señor, mi Salvador. Creo con todo mi corazón que te levantaste de los muertos al tercer día. Creo que vives y vivirás para siempre. Y creo que a partir de ahora tú vives dentro de mí y nunca te apartarás de mí. Anota mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que esta oración por primera vez, dale un aplauso a Dios. Amén. Quiero darte una nueva de gran gozo como la que le dieron los ángeles a los pastores. Y esto está basado en su propia palabra. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así es que si hoy le pediste perdón a Dios y fue por primera vez, hoy le abriste tu corazón por primera vez a Jesús, quiero decirte que hoy Dios se dio cuenta de esa decisión que tomaste con todo tu corazón. Y Dios hoy está celebrando que ahora tu vida está y tu nombre está siendo anunciado en el cielo y está siendo tu nombre anotado en el libro de la vida. Esa es la promesa de Jesús. Dale un aplauso al Señor porque hoy hay fiesta. Hoy se cumple el propósito por el cual Cristo vino. Dale fuerte ese aplauso al Rey. Hoy se ha cumplido ese propósito. Ahora, bienvenido al pueblo de Dios. Porque si tú has estado en esta oración, Dios te selló para Él. Y eres parte de su pueblo de Él. Así es que si hay alguien que hizo esta oración por primera vez, yo quiero pedirte que levantes tu mano. Queremos darte un pequeño regalo. Tenemos un regalo para ti. Levanta tu mano ahí, gloria a Dios. Gracias a Dios por tu vida. ¿Alguien más hizo la oración? Ahí muévanme la mano porque no alcanzo a ver hasta atrás. Allá atrás, gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No te dé pena, no te dé temor. ¿Alguien más hizo esta oración por primera vez? Le podemos dar un aplauso fuerte al Señor porque hoy eres declarado su hijo, su hija. Hoy hay fiesta en el cielo. ¿Y cuántos hoy podemos decir, he venido a adorarle? He venido a adorar a Jesús. Quiero que cantemos este canto y podamos decirle, gracias, Señor. Soy salvo, soy perdonado. Gracias porque ha sido real en mi vida, Señor. Santo, 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 Dios poderoso, Santo, 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 Dios poderoso.
dilo. Santo. Recibimos, Señor, esas buenas nuevas de gran gozo. Hoy sabemos que Cristo es el Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Recibimos el gozo que viene de ti. Recibimos el gozo de saber que hemos sido perdonados, hemos sido lavados por la sangre de Jesús, que hemos sido declarados tus hijos por la bendita gracia, el bendito amor que tú derramaste en nosotros. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque celebramos el acontecimiento más grande que este mundo ha podido experimentar: la venida de un Salvador, de alguien que estaba en el cielo, de alguien que es Dios y que vino y se humilló para darnos vida, para subir a una cruz y perdonarnos, pero que resucitó y ahora tú sigues reinando en gloria. Gracias, Señor. Bendecimos a esta iglesia, bendecimos a cada una de las familias aquí representadas. Que la paz que tú profetizaste desde el inicio, que fue el propósito por el cual vino Cristo, venga sobre cada uno de ellos. Que la buena voluntad de ellos, Señor, la buena voluntad tuya sobre ellos se cumpla, se establezca. Que nunca olviden que hay una buena voluntad tuya hacia sus vidas y que tú nunca vas a cambiar de opinión. Señor, gracias. Que tu iglesia hoy, Señor, se regocije. Que en la cena, en la próxima cena, Señor, de Navidad, ellos puedan adorarte, puedan hacer un pequeño alto en medio de la celebración y se convierte en un acto de adoración. Señor, gracias por llegar a nuestras vidas. Gracias por venir a nuestro corazón. Gracias por morar en nuestro corazón. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Amén. Dale ese aplauso a Jesús. ¿Cuántos celebran a Jesús?